Visitar Sicilia ha sido desde hace mucho tiempo uno de esos pendientes postergados. El invierno y la intención de evitarlo fue el pretexto perfecto para terminar de convencernos y fijar rumbo al sur. Palermo sería nuestro próximo destino. Llegar a Palermo es una licencia en el tiempo, un permiso de ver lo permanente, todo aquello que resiste al cambio y la modernidad innecesaria. Las ciudades son un fiel reflejo de sus almas. Así que si pretendes descubrir la esencia de un lugar, indefectiblemente tendrás que concentrarte en sus habitantes. En Palermo, afortunadamente, los tiempos modernos son de paso lento y han conseguido pocas concesiones. El lugar guarda una atmósfera y esplendor propio de aquellos tiempos. Un tema que es Vox Populi en Italia es que los gobiernos en mayor o menor cuantía se han desinteresado desde hace mucho tiempo del sur y en particular de esta región. Se dice que se deja de ser joven cuando se pierde la alegría. Será por eso que esta ciudad se siente joven. Una metrópoli que desprende algarabía, voces y sonrisas en cualquier esquina o mercado. De buena tinta se conoce poco de la ciudad. Un lugar que carga con el estigma de la Cosa Nostra, un pasado no tan alejado que ha dejado ensombrecido a la percepción del lugar. Lo cierto es que en todo momento la urbe es perfectamente segura y se puede caminar con libertad sin mayores preocupaciones. Los palermitanos son espíritus que no conocen matices. Aquí, tanto el carácter, las emociones y la comida en particular se desarrollan de forma intensa y omnipresente. Irmita, ¿qué le estás entrando hoy? Ay, flor de calabaza frita y otra cosa frita, no sé, todo frito, aquí mucho frito. Yo, calamarzote. La unificación de Italia no ha resultado un buen negocio para muchas de sus regiones. Palermo perteneció a lo que fue el muy rico reino delle Due Sicilie. Un reinado más vinculado al carácter de los Borbones españoles que al resto de la península antes de su unificación. Ciertamente podríamos aseverar que esta gente es siciliana mucho antes que italiana. Gozan de un pasado que les ha permitido beber de muchas culturas diferentes.
A diferencia del italiano continental, que suele ver y comprender las cosas de una manera un tanto simple, en el espíritu del siciliano abunda el ingenio y la astucia. Ante cualquier situación, sabrán encontrar una solución o una escapatoria práctica y adecuada. Aquí la vida transcurre entre problemas y soluciones a la altura. Se non c'è bandiera rossa o bandiera gialla che ti indica pericolo, tu continua a fare il tuo circuito e stai attento. La isla se encuentra entre las regiones más fervientemente religiosas y devotas de toda Italia. Mucho más del 29% de su población asiste a un evento religioso al menos una vez a la semana. A diferencia de Roma y sobre todo del rico norte de Italia, donde nadie conoce a nadie y la apatía por todo es un común denominador, aquí la dinámica resulta muy diferente. Estas almas saben compartir lo mucho o lo poco que tienen. Esta capacidad innata de ser amables sin pretender algo a cambio logra asombrar a más de uno de sus connacionales. Si pides indicaciones para ir a un sitio, es muy probable que la persona a la cual le formules la pregunta te acompañe hasta el lugar. Sicilia en particular es un sitio que mantiene un fuerte vínculo con todo el continente americano. Son miles de inmigrantes que partieron de la isla en dirección al nuevo continente, buscando horizontes y nuevas oportunidades. A diferencia de otros lados de Italia, aquí no se olvida esa deuda histórica. Cuando entables conversación con alguno de ellos, sobre todo con los que peinan alguna cana, es común que te cuenten historias de algún pariente que zarpó hace muchas décadas y que incluso hoy mantienen vivo el vínculo con aquellos primos que apenas conocen. A pesar del tiempo y los océanos, en Sicilia la familia es indivisible y siempre será lo primero. Si no hablas italiano, no te preocupes. Aquí la comunicación trasciende lo verbal. Es una combinación de palabras, gestos y ademanes. Un siciliano sabrá hacerse entender en cualquier parte del planeta. Tienen tantas emociones como necesidades de exteriorizarlas. Puede parecer que tienden a alzar la voz, cantar, bailar o lo que su alma dicte en cualquier momento del día o de la noche, pero para esta última, el crepúsculo y sus mujeres, le dedicaremos enteramente el próximo video.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este video que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en otro barrio de Palermo. Chao. Irmita, ¿qué vamos a comer? Pues estos son intestinos de añelo, De oveja. de oveja, no se me antojan, pero todo lo demás es street food de aquí, así que todo se ve muy bien, la verdad.